hayan cuestionado desde el principio, digamos. Yo creo que hay una cosa que me encantaría que tú me pudieras responder respecto de lo que fue el rol fiscalizador cuando era en oposición. Voy a colgarme un poco de lo que planteó Juan Carlos. Hubo momentos en que se amenazó e incluso se llevó a cabo acusaciones constitucionales contra ministros por las cosas que, a ojo, digamos, de persona mirada de afuera, parecían nimiedades, trivialidades, pero eran importantes. Y ustedes recalcaron que se tenía que cumplir los protocolos en determinadas circunstancias. Las emergencias, como el caso del terremoto y la catástrofe, son oportunidades, en realidad, que generan mucha pobreza, gente que pierde todo. Pero en todas partes, las situaciones de emergencia generan también mucha riqueza. Gente que tiene lo que se necesita para reconstruir, gente que está con las cosas dispuestas cuando en otras partes escasean y suben los precios o mejoran su posición relativa en términos de imagen. Yo quiero preguntarte sobre qué grado de importancia tú le asignas a que, invocándose la emergencia, se hagan situaciones como la licitación de la ferretería a dedo, traspasándose 8.000 millones de pesos al sector privado sin licitación, invocando, repito, la emergencia, con lo que puede ser perfectamente justificado, alterando un montón de situaciones locales que tuvieron que ser posteriormente ajustadas y que realmente creo que no van a poder funcionar porque no pueden competir con este poder central, que de pronto aparezca un subsidio de 100.000 pesos para levantar Mediaguas, que me parece perfectamente justo, pero cuando resulta que el Techo para Chile no podía encontrar nadie que les proveyera las Mediaguas, de pronto están todos disponibles para las nuevas Mediaguas, que tienen mano de obra del ejército, por los 100.000 pesos de subsidio. Entonces, yo digo, hay oportunidades tremendas de hacerse rico en una emergencia, en una catástrofe nacional. Pasa en todas partes donde hay catástrofe. Hay mucha pobreza, pero también hay muchas oportunidades para las personas que son cercanas, que son amigos, que son conocidos, que se puede negociar mejor con ellos, en función de la emergencia. ¿Tú crees que hay que respetar algún grado de proceso, algún grado de delicadeza, algún grado de mayor situaciones como las que ustedes le exigían a veces en las épocas de normalidad a los ministros? Fernando, yo entiendo tu pregunta y yo creo que hay que transparentar absolutamente esos procedimientos. O sea, a mí me parece que todo lo que sean procesos en términos de que hay que hacer licitaciones, por ejemplo, públicas, es lo que se va a hacer en vivienda. De hecho, este martes nosotros tenemos invitada a la ministra de Vivienda al Senado, nuestra comisión de vivienda, que yo voy a integrar como titular. Y la verdad es que uno de los temas que primero vamos a ver va a ser precisamente cómo van a funcionar los subsidios. ¿Ah? ¿Qué tipo de subsidios van a hacer y cuáles van a ser los procedimientos? Porque yo estoy contigo desde el punto de vista que me parece que todo lo que sea las oportunidades comerciales, entre comillas, ¿no?, que se dan después de una catástrofe de esta naturaleza, yo creo que hay que transparentarlas con respecto a la oferta y la demanda. Eso es algo inevitable, porque aparecen muchas personas que pueden ofrecer muchos servicios al respecto. Y ojo, yo hace poco tuve en Quillota una reunión con empresarios de la provincia, y la verdad es que una de las cosas que más veíamos es que también hay que fortalecer o favorecer de alguna forma la mano de obra local. Local me refiero a nacional. Cuando tú comienzas a ver que puedes importar todo, por ejemplo, estas casas que hacen en diversos lugares y que muchos quisieran traer, tú dices, bueno, ¿qué va a pasar con la industria nacional? Vamos a terminar quebrando la mano de obra local y también las empresas, algunas empresas constructoras nacionales. Entonces, creo que es un tema, pero en ese punto yo creo que hay que transparentar total. Lo que sí yo quisiera decir, que a mí me pareció muy escandaloso, lo que pasó entre el 1 y el 10 de marzo, después del terremoto, hubo un traspaso de sobre 3.000 millones de pesos, 3.065 millones de pesos, que les quiero decir que es el equivalente a 7.745 mediaguas. O sea, un tercio de las mediaguas que se necesitaron en la primera etapa de emergencia fue el traspaso que se le hicieron a fundaciones y a ONG, a fundaciones privadas y a ONG de parte del gobierno de la Concertación. Una de esas fundaciones es justamente el Techo para Chile. Yo lo sé, pero pongamos las cosas en su justa dimensión. Hoy día viene un artículo del diario El Mercurio donde una de las fundaciones recibió 1.000 millones, que una fundación vinculada a la cultura, donde no solamente, perdón Matías, donde no solamente recibían la plata, sino que se contrataban ellos mismos, y no solamente se contrataban ellos mismos, se gerenciaban ellos mismos, se fiscalizaban ellos mismos. Entonces, eso a mí me parece que después de
de un terremoto, es tener cero conciencia social de un gobierno que está saliendo, de un gobierno que termina sus 20 años en el poder y que hace este traspaso entre gallo y medianoche después de un terremoto de esta naturaleza. A mí me parece imperdonable. Yo te puedo encontrar incluso hasta toda la razón respecto del traspaso de las platas, pero dos males no hacen un bien, digamos. Te pregunté sobre casos específicos. ¿Te parece a ti bien que en virtud del terremoto se te haya negociado sin saber cómo, cuándo, desde cuándo? Y además fue antes del terremoto, toda esa y que mientras uno no encontraba que nada en la ferretería, probablemente en ese mismo momento se estaba negociando por medio de los que proveían esas cosas. No, a mí nunca me va a parecer bien eso, nunca. Por eso yo estoy convencida de que hay que establecer todos los mecanismos de transparencia para que se sepan exactamente qué, quiénes y cómo son las personas o los grupos que participan en la reconstrucción. Yo creo que es parte del plan de reconstrucción. ¿No le gustó, senadora, cómo se hizo el tema de la ferretería o de las grandes proveedores de Fue corregido por el ministro Interior inmediatamente. Sí, pero ¿a usted no le gustó lo personal? En lo personal, cuando partió no. ¿Y por qué no vimos a la Lili Pérez de siempre, aguerrida, defensora de la gente? Si no le gustó a usted, ¿por qué no levantó la voz como nos acostumbra? Porque cuando tú eres parte del gobierno lo haces privadamente para que eso se corrija. Susurraste entonces. Yo nunca susurro. Se nota en relación a eso, Lili,